Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. En otras ocasiones hemos dicho que la guerra contra Siria se compone de varias áreas de acción. Básicamente podemos hablar de las dimensiones religiosa, militar, política y económica, cada una interactuando para influir en el resultado de esta tragedia. Por ejemplo, los rebeldes, además de combatir duramente contra el ejército, sin importarles las bajas humanas, se apoderaban de los recursos básicos con el que negociaban para obtener más poder. Eran los dueños y señores del alimento, el agua, la electricidad y la medicina, dejando a la población en condiciones infrahumanas. A esto se unía otra de las malvadas acciones de la comunidad internacional, como fue el embargo económico, que afectó duramente a la ciudadanía y que se sostiene testaruda y cruelmente hasta el día de hoy, ya que el 17 de marzo del 2019 se renovó una vez más hasta junio del 2020. La estrategia de la comunidad internacional para debilitar el poder del presidente Assad ha pasado principalmente por el aislamiento económico del país y el abastecimiento de suministros básicos. Con este inhumano embargo impuesto por Occidente, se agravó la situación catastróficamente y las muertes por carestía se hacían presentes en números alarmantes. La gente era aniquilada, sea por las acciones de los rebeldes como por las de Occidente. Es un embargo que oprime al pueblo sirio y que fue impuesto desde el 2011, pero que ya había sido preparado desde la época Clinton por los desacuerdos y guerras de poderes entre Washington y Damasco. Hablan de sanciones contra el régimen. Sin embargo, estas afectan directamente a la ciudadanía, lo que pone en evidencia que la primavera de la democracia siempre fue una mentira y que solo les interesa someter a Siria para acceder a Irán a cualquier precio. ¿Cuántas veces vimos a los rebeldes presentarse con caras de víctima, apoyados por la comunidad internacional ante las cámaras de los potentes y hablando sensiblemente en las asambleas plenarias de diversos organismos, en la ONU o en Ginebra, cuando al mismo tiempo asesinaban a los ciudadanos con duras sanciones y racionamientos de todo tipo? Daban mensajes moralizantes cuando trabajaban para el padre de la mentira. En efecto, insistieron tanto que el primer convoy que ingresó a Alepo, el 2013, fue dirigido a las zonas ocupadas por ellos. Fue la misma ONU que supervisó el transporte y que no quiso trabajar con el gobierno sirio para abastecer a la otra parte de la ciudadanía, aquella que no compartía sus intereses. Otra muestra de la injusticia fue el día en que uno de los rebeldes moderados asesinó al párroco jesuita de Homs, porque tenía un grupo de ciudadanos refugiados en su parroquia. Este infame quería apropiarse de los recursos que el cura le daba a este grupo. Era parte de aquellos moderados que luego hablaron nuevamente ante las cámaras de los medios oficiales para pedir una intervención militar ante la presunta crueldad de las fuerzas oficiales y que denunciaba que estos últimos no dejaban pasar los alimentos y medicinas a la población, haciéndolos morir de hambre y enfermedades. Nuevamente vimos cómo el seductor malvado, la serpiente ancestral, hablaba por medio de estos grupos y se manifestaba ante las siempre preparadas cámaras de los cascos blancos. Pero aunque la situación era muy difícil para todos, ya que cada día que pasaba escaseaban más y más los recursos básicos, la gente de Alepo no claudicó. Todo tipo de iniciativas se realizaban para ayudarse mutuamente. Por ejemplo, los padres salesianos conseguían alimentos y otros enseres de regiones vecinas, de parroquias y centros que estaban aún sanos y salvos. Los jóvenes
eran los encargados de organizar lo que llegaba. Lo empaquetaban en bolsas, las distribuían a las diversas familias, partiendo de aquellas vinculadas al centro salesiano, pero pronto extendiéndose a sus familiares, seres queridos y a cualquiera que lo necesitaba. Daba gusto ver a todos trabajar con gran alegría y caridad. Las familias eran recibidas con toda la misericordia, ya que siempre es humillante sentirse un limosnero. Todos los días veíamos llegar a muchos a buscar su ración, que agradecían primeramente a Dios y luego a las manos generosas que se los preparaban. No podemos olvidar la gran proeza y por qué no llamar milagro que ocurría cada día en el centro de las hermanas franciscanas. Las hermanas tenían primero un lugar de acogida para las jóvenes que venían de regiones vecinas para estudiar en las universidades de Alepo. Pero debido al agravamiento de la situación y el peligro para las jóvenes, este centro comenzó a usarse para otra iniciativa. Se juntaron varias congregaciones religiosas, grupos de jóvenes de diversas parroquias y ritos religiosos, y se comenzó a cocinar para los necesitados. Las estadísticas nos hablan de un promedio de 17.230 raciones de comida que se cocinaban diariamente. Los voluntarios se encargaban de registrar a todos aquellos que necesitaban, organizaban su distribución y conseguían diversos vehículos para transportarlas a las casas mismas de los destinatarios. Era un gran movimiento impulsado por la caridad y el espíritu de sacrificio de tantos. Esto también significaba un riesgo para aquellos que hacían de distribuidores, ya que los rebeldes disparaban a matar en las zonas de más peligro. Para estos, esos voluntarios significaban una amenaza para sus torcidos fines. Quizá la pregunta más recurrente que recibo es: ¿de dónde se sacaba el alimento para tantas personas? Podría tratar de explicar esto diciendo que, por una parte, venía de zonas vecinas menos dañadas, por otra, de los mismos voluntarios que daban sus enseres, pero en realidad estas ideas quedan cortas. Era mucho el alimento que se necesitaba, y cada día que íbamos a ayudar, nos sorprendía que nunca se acababa. Son las cosas que hace Dios y que desafían al hombre incrédulo y superficial. Sin embargo, permítanme agregar un detalle que no es muy feliz. Desde este centro de ayuda y de otros que nacían de la caridad cristiana, se repartía el alimento a cualquier persona, sin importar su religión, sea cristiano o musulmán. Muchas veces este era un momento de encuentro, al momento, o al menos al nivel humano más básico, un momento de diálogo, y hasta daba la posibilidad de hablar de Dios. Pero esto lamentablemente no era correspondido cuando un cristiano iba a pedir ayuda a una mezquita. Son muchos los casos de parroquianos que volvían apenados e indignados porque no los habían atendido, y les decían que se fueran a pedir a sus templos y que no volvieran a ellos porque eran kufar, es decir, infieles. En situaciones así también se ve lo que auténticamente hay en el corazón de los seres humanos. Menos mal que nuestros cristianos tenían claro lo que dice el Evangelio: hay más alegría en dar que en recibir. Este rechazo de los musulmanes parecía que les instaba más a ser caritativos con todos. Sabemos incluso de musulmanes que comenzaron a pensar en la conversión cuando comparaban las acciones de su religión con la de Cristo. La caridad de Cristo que se manifestaba en dar de comer les hacía arder el corazón por la verdad, como a los discípulos de Emaús. Porque en realidad el cristiano sabe que la ayuda es solo un signo, un instrumento para atraer los corazones a Dios. Así lo dijo el discípulo amado en su primera carta: hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad
y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él. Si hacemos así, anunciaremos al único Salvador del mundo, a aquel que por la caridad ganó nuestras almas para la salvación. Que tu mano dé con caridad y tu rostro anuncie la salvación al necesitado. Que Dios te bendiga mucho.